Claudia dice que va a continuar con las mañaneras, otra homilía más de lo mismo. ¿Todavía crees que no es un maximato? No estoy seguro si es un maximato, pero no es nada deseable. También escogió a 4 exgobernadores, por cierto, lo peor para que la ayuden. Problema con Claudia y por las mañaneras, ya lo quiero yo ver. Ella no tiene ninguna capacidad de oratoria. Mira, Andrés Manuel, lo he dicho muchas veces, yo creo que es un hombre tonto, es un hombre inculto, es un hombre con pocas luces, un narcisismo gigantesco, no le interesa informarse de nada, opina sobre todo con una certeza absoluta, siendo tonto y desinformado, lo cual lo hace idéntico a Donald Trump. Pero es un hombre que tiene una gran capacidad de oratoria, sobre todo para llegar a ciertos grupos de la sociedad. Es decir, cuando demuestra su incapacidad de expresarse en un español correcto, a mí me puede resultar repelente porque yo siento que un lenguaje desordenado es evidencia de una mente desordenada. Pero se expresa bien para su público y evidentemente logra su función como comunicador. Cualquiera que haya oído hablar en público a Claudia Sheinbaum sabe que esta mujer no tiene ninguna capacidad de oratoria, que suena menos convencida que yo predicando el evangelio, por favor. Suena más falsa que un dólar con la cara de Donald Trump. Suena más incómoda que una gallina en una guarida de zorros. Es una cosa tremenda oírla hablar, es inquietante, enormemente inquietante, porque tiene un tonito que repite constantemente porque no sabe qué hacer, no sabe qué hacer con las manos, se ve que tiene gente que le dice que haga con las manos, pero entonces lo hace mecánicamente, y su tono de voz es absolutamente repelente y no comunica, no transmite lo que sí consigue transmitir el López Obrador, se lo reconozco. Entonces va a ser horroroso, va a ser horroroso si va a seguir con las mañaneras. Yo no creo que lo aguante, porque no creo que tenga el narcisismo necesario para aguantar ese ritmo, que sí tenía Chávez con su aló presidente y que sí tiene claramente López Obrador, que no hay cosa que disfrute más que su mañanera, ¿no? Incluso cuando lo van a impugnar, que ahora, por cierto, hay una periodista que le recriminó sus ataques y le dijo que si le pasaba algo a ella, pues que era responsable de López Obrador. Y él lo despreció como desprecia a todos los que no le siguen el apunte, ¿no? Es terrible.